noches, mi nombre es John Jairo Villa. En la siguiente presentación trataremos el tema de las biomoléculas orgánicas. ¿Qué son las biomoléculas orgánicas? Son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. Podemos dividirlas en 4 grandes grupos que veremos a continuación, como los carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son unas biomoléculas que también toman nombres tales como hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Estas moléculas están formadas por 3 elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Este último en una proporción algo más baja. Su principal función en el organismo de los seres vivos es la de contribuir en el almacenamiento y obtención de energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro y al sistema nervioso. Esto se cumple gracias a una enzima, la amilasa, que ayuda a descomponer esta molécula en glucosa o azúcar en la sangre, que hace posible que el cuerpo utilice la energía para realizar sus funciones. Los carbohidratos podemos dividirlos en 4 grupos, en función de su estructura química: los monosacáridos, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Esto lo convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como una fuente de energía, y también en biosíntesis o anabolismo, el conjunto de procesos del metabolismo destinados a formar los componentes celulares. También hay algunos tipos de monosacáridos como la ribosa o la desoxirribosa, que forman parte del material genético del ADN. Tenemos también los disacáridos. Son otro tipo de hidratos de carbono. Como su nombre lo indica, están formados por 2 moléculas de monosacáridos. Entre los disacáridos más comunes están la sacarosa. Es el más abundante, que constituye la principal forma de transporte de los glúcidos en las plantas y organismos vegetales. Asimismo, encontramos también los oligosacáridos. La estructura de sus carbohidratos es variable y pueden estar formados por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos, unidas por enlaces, y se liberan cuando se lleva a cabo un proceso de hidrólisis, al igual que ocurre en los disacáridos. Encontramos los polisacáridos, que son cadenas de más de 10 monosacáridos cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Algunos polisacáridos más comunes son el almidón, la amilosa, el glucógeno, la celulosa y la quitina. La función de los carbohidratos principalmente es la energética, como ya lo mencionábamos anteriormente, aunque también hay ciertos hidratos de carbono cuya función está relacionada con la estructura de las células o aparatos del organismo, sobre todo en el caso de los polisacáridos. Estos pueden dar lugar a estructuras esqueléticas muy resistentes y también pueden formar parte de la estructura propia de otras biomoléculas como proteínas, grasas y ácidos nucleicos, que trataremos más adelante. Los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno, y generalmente también con oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos pueden contener fósforo, nitrógeno y azufre. Son un grupo de sustancias muy heterogéneas que solo tienen en común estas 2 características: son insolubles al agua y son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo, benceno, entre otros. Funciones de los lípidos. La función de reserva
Son la principal reserva energética del organismo, tienen una función estructural, forman las bicapas lípicas de las membranas, recubren órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de los pies y de las manos. Tienen una función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lípidas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Tienen adicionalmente también una función que es la transportadora, y es que transportan los lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino. Se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. Ácidos nucleicos. En la naturaleza existen dos tipos de ácidos nucleicos: el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, el ácido ribonucleico, y están presentes en todas las células de los seres vivos. Los ácidos nucleicos tienen al menos dos funciones. Una de ellas es transmitir las características hereditarias de una generación a la siguiente y dirigir la síntesis de proteínas específicas. Su estructura básicamente es una forma helicoidal. El ácido desoxirribonucleico o ADN, conocido comúnmente, contiene la información genética de todos los seres vivos. Cada especie viviente tiene su propio ADN y en los humanos esta cadena determina las características individuales, desde el color de los ojos, el talento musical, hasta la propensión a determinadas enfermedades. Proteínas. Las proteínas son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo. Una de las funciones de las proteínas consiste en transportar las sustancias grasas a través de la sangre, elevando así las defensas del organismo. La importancia de la proteína en el organismo radica en que prácticamente la totalidad de las funciones biológicas son desempeñadas por las mismas. La clasificación de las proteínas: podemos encontrar proteínas simples, que son aquellas que por hidrólisis producen solamente aminoácidos, o las proteínas conjugadas, que contienen, además de su cadena polipéptica, un componente que no es un aminoácido, denominado grupo prostético. Este componente puede ser un ácido nucleico, un lípido, un azúcar o simplemente un ion orgánico. Muchas gracias por su atención.